¿Cómo está, señora, señor? Gracias por la sintonía que nos brinda aquí en Canal 31 Tendencias Prime. Siempre un saludo afectuoso a toda la gente del sur, la gente de Curicó hasta Coyhaique que nos ve a través de las señales telefónicas del sur, la gente de Santiago que nos ve a través de GTD Manquehue y aquellos que siempre nos escriben, ¿dónde están? ¿Dónde están? No se preocupe, también nos puede ver en tendenciastv.cl. Hoy vamos a hablar de un tema que ha generado debate, que genera también análisis, es el tema de la identidad de género. Si usted quiere debatir, lo puede hacer a través del hashtag CDB-identidad de género. Don Mario Chilin. ¿Cómo está, don Agustín? ¿Quién realmente es usted? Yo soy un hombre bueno. Sigue debatiendo ahí en las redes sociales con la frase del señor Chilin, ¿eh? Ahí se fue, ¿no? Sí. Joana Nar, ¿cómo está usted? Muy bien, muchas Tremendo gracias. tema el de hoy. Tremendo, sí. Y desde el punto de vista de la psicología también, ¿eh? Sí, y de todos los cambios que ha tenido en la psicología, así como muchos otros temas también. Nos complace tener en Conciencia de Valores a Juan Enrique Pi, presidente de la Fundación Iguales. Gracias por participar en nuestro programa. Muchas gracias por la invitación, Agustín. Y quiero partir contigo, ¿cuál es el análisis que tú haces con relación a este tema? Porque es un tema que podríamos decir recién vigente en la escena pública quizás un par de años, como mucho. Obviamente la película Una Mujer Fantástica también lo colocó en la primera escena. ¿Cuál es el análisis de la sociedad chilena respecto a este tema? ¿Cuál es tu óptica? Yo creo que la realidad de las personas trans ha sido una realidad que ha sido bastante invisibilizada durante muchos años. De hecho, hemos visto cómo el paradigma respecto a la discusión de las identidades trans ha ido cambiando. Yo siempre pongo de ejemplo que, por ejemplo, en la década del 90, cuando estaban separados los locales de votación, ¿verdad?, entre hombres y mujeres, la única oportunidad en que veíamos a las personas trans y la única forma en que se veía y se hablaba de las identidades trans era porque de repente aparecía una mujer en una fila de hombres en el local de votación. Y iba y se le hacía una entrevista como algo anecdótico. Hoy en día eso se ha dejado atrás. Hoy en día estamos hablando ya de discriminación, estamos hablando de cómo estas personas se encuentran con tremendas dificultades en el ejercicio de sus derechos diarios y por lo tanto de la urgencia de una ley que les permita simplemente adecuar sus documentos de identidad. Yo creo que desde el año 90 hasta la fecha de hoy hemos avanzado en el sentido de entender que las personas trans son personas que han sufrido una discriminación tremenda a lo largo del tiempo y por lo tanto como sociedad debemos ayudarles a superar esas discriminaciones. ¿A ti te parece que una persona menor de 18 años pueda tener la libertad de cambiar su género y no dejarlo solamente para personas de mayores de 18 años? Yo creo que todas las personas deben estar incluidas en la ley de identidad de género, mayores de 18 años y menores de 18 años. Desde luego que las personas menores de 18 años tendrán una forma de acceder a este cambio de nombre y sexo registral de una manera distinta a la que la hacen los mayores de edad. En ese sentido, es sumamente importante decir que este proyecto de ley lo único que busca es la adecuación de los documentos de identidad, es decir, del carné, del pasaporte, y no entra a debatir, ¿verdad?, o a analizar o a permitir intervenciones quirúrgicas o bien farmacológicas. Simplemente se refiere al nombre y sexo registral. Yo voy más allá, incluso al tema del cambio de sexo, más que un tema solamente registral. ¿A ti te parece que un menor de 18 años tiene la facultad como para poder tomar esa decisión, alguien de 14, de 15 años? No el registral te refieres, sino a una cirugía de reasignación genital. Así es. No, yo creo que no hay ningún médico en Chile que va a estar dispuesto a realizar una cirugía voluntaria y que no se puede deshacer, ¿verdad?, a un menor de 18 años. Me parecería bastante poco probable. De hecho, no conozco ningún doctor que nunca lo haya hecho. Por lo tanto, en ese sentido, como la ley tampoco se debate sobre el tema y como en general la praxis médica no permite o no realizaría una cirugía voluntaria e irreversible a un menor de 18 años, me parece que no es el punto importante de la discusión. Y volvamos al tema registral. ¿A ti te parece que un menor de 14 años, 15 años, tiene la facultad como para poder tomar esa decisión o podría estar en un proceso de inmadurez que no es apropiado, que mejor lo haga un mayor de 18 años? Yo creo que desde luego que hay que analizar caso a caso. Los niños y niñas trans son una realidad, no son un invento, ¿verdad? Y sufren la discriminación en sus establecimientos educacionales, en sus centros de salud, sufren la misma discriminación que pueden sufrir los adultos y quizás en una edad mucho más temprana que les afecta mucho más en su vida diaria. Por lo tanto, yo creo que efectivamente cuando un niño o una niña en el ejercicio de su derecho a ser oído se manifiesta en ese sentido, hay algún adulto que tiene que estar prestando atención y tiene que estar viendo qué es lo que sucede. Y si efectivamente las circunstancias de ese niño o esa niña recomiendan entonces hacer el cambio de nombre y sexo registral en los documentos de identidad, yo no tengo ningún reparo. Joana, para que la audiencia lo pueda tener un poco más claro, ¿qué se define por
una persona trans? ¿Y a qué edad eso es efectivamente estudiable o no tiene un límite en el cual uno pueda decir, no, esto puede desarrollarse en cualquier edad? O sea, la persona trans es súper simple, que en el fondo tiene una diferencia entre su sexo y su identidad de género. O sea, se siente distinto a como nació sexualmente, digamos, sus órganos genitales, por así decirlo. Ahora, o sea, se identifica con el género contrario. Ya, ¿cuándo es posible en un niño o un menor de 18 años, un adolescente, un preadolescente, que él pueda decir, yo no me siento identificado con el sexo biológico que tengo? Lo que pasa es que es súper complicado el tema, porque estamos en una sociedad que yo creo que, a ver, frente a estos temas se asusta mucho. La otra vez hablábamos del tema de los niños, del Sename, etcétera. Ahora estamos hablando nuevamente de niños. Entonces creo que muchas veces la sociedad quiere apoyar a los niños de una manera distinta a la que debería hacerlo, ¿ya? O sea, los estudios dicen que las personas trans más o menos como a los 3, 4 años ya se empiezan a dar cuenta. Yo tengo un paciente que se hizo una operación la primera operación hace 2 semanas y entró a mi consulta siendo lesbiana. Y después de un tiempo, en la segunda sesión empezamos a ver que me contaba que ella, en ese tiempo era ella, siempre se había sentido niño, desde los 4, y se ocultaba para vestirse de niño y tenía un nombre de niño, hombre. Y se odiaba en este minuto, tenía que ir a comprar sostenes, calzones, ropa interior y no se odiaba a sí misma como mujer. Entonces, cuando uno dice, ya, pero ¿cómo los niños van a decidir? Es que no, va mucho más allá de eso. Cuando tú tienes un hijo y tú te das cuenta, estás viendo que tu hijo no se identifica con el género que le dio esta sociedad, por así decirlo. Porque, a ver, los roles tienen que ver con qué cosas tenemos que hacer en la vida para ser hombre o para ser mujer. Si llegáramos a un punto donde no hubieran roles asignados a la mujer o al hombre, o sea, en el fondo, los hombres pudieran ponerse falda, vestirse de rosado, las mujeres pudiéramos no sé, hacer cualquier cosa que está definido para ser hombre. Afeitarse. No, a veces lo hacemos no con Lo la que pasa, afeitada. Joana, está en lo siguiente, es la discusión, porque un niño podría a los 14 años o a los 7 años sentirse que el sexo biológico que tiene no es el que lo identifica, y después cambiar de opinión después sobre los 18 años. Entonces ahí es donde está la discusión del tema. O sea, finalmente, ¿quién toma esa línea? Lo que pasa es que eso es algo que se dice mucho y yo de verdad todavía quiero ver dónde está la base de esa afirmación que tú me dices, que yo la he escuchado y la he leído en muchas partes. Yo lo que conozco, lo que he estudiado y lo que he vivido de proceso de transición con mi paciente, no solo ella, tengo otra persona más, es que están los niños absolutamente, ellos por lo menos están absolutamente claros con que su identidad era otra, que no era acorde a la identidad que le daba la sociedad a su sexo. Es como eso. Es mucho más allá de... Ok, pero tú dices que del momento que la persona siente que esta es mi identidad, que no es la que biológicamente tiene, y lo puede decir a los 7 años, eso va a ser a finish, que no va a haber ningún cambio más adelante cuando sea un adulto. Eso es lo que estás diciendo tú. No, lo que yo te estoy diciendo es que hablan de la disforia de género, que es una conceptualización que es bastante cuestionable, que no se usa mucho y que en realidad lo ponen como argumento para decir no es posible. Pero si nos pusiéramos, es que yo siempre te digo, Agustín, esto es irnos a lo más simple, porque tanta palabra, tanta clasificación, la gente se confunde. Irnos a lo más simple. Tú tienes un niño o una niña que le gusta, o sea, más que le gusta, se siente del otro sexo. Ponte tú un hijo que tú ves que quiere vestirse con ciertas cosas, que en realidad tiene otra forma de proceder, que en realidad le gusta juntarse más con los niños, que en realidad se siente incómodo cuando va al baño con las niñas, que está sufriendo en el día a día, que si tú le preguntas te dice, es que yo quiero llamarme de esta manera. Y ¿qué vaya a decir? No, sabéis que tú no tenés... No estamos hablando de que a alguien se le ocurre, no estamos hablando de cuando los niños están buscando su identidad sexual, que eso es otra cosa. No estamos hablando de identidad sexual, que también se confunde, porque la identidad sexual, claro, tú parte en la
prepubertad, pubertad, adolescencia, etcétera. Y ahí, claro, la gente quizás no sabe si le gusta alguien de su mismo sexo, alguien de otro sexo. Esto no tiene que ver con qué pareja sexual tienes. O sea, incluso hay trans que siguen o sea, hay trans hombres que están con mujeres o con hombres. No tiene que ver con eso. Entonces hay un lío en la cabeza de las personas en donde yo creo que lo único, y volvemos de nuevo a lo que yo siempre hablo, la conexión emocional. Un lío en la cabeza de las personas, de los adultos, ¿te refieres? Y de los niños, imagínate, po. O sea, en el fondo, a ti te empiezan a poner un determinado rol, digamos, en relación a tu sexo, que se llama el género. Pero eso lo pone la cultura, el que te vistan de tal manera, el que te vistan de otra. En el fondo es algo que... Pero a ti no te ha tocado ver un caso que el niño haya manifestado que su identidad de género es distinta a la que tiene biológicamente y que después siendo adulto se haya arrepentido y haya dicho esto fue algo que fue producto de mi madurez como niño? ¿No te ha tocado en nunca? En 20 años jamás, porque yo creo que eso nadie no, eso quisiera... no hay caso así. O sea, quizás puede haber, pero a mí en 20 años no me ha tocado. ¿Y qué niño, hombre, que se sienta hombre va a querer sentirse como mujer? Eso es digno de burla. ¿Qué niña mujer va a querer vivir como hombre si es que él realmente no lo está sintiendo, como una vivencia? La identidad de género se supone que entre los 2 y 4 años se desarrolla. Y cuando la gente trans se da cuenta de esto, justamente a los 3, 4 años. Entonces, hay cosas prácticas mucho más ricas en información que yo creo que la gente chilena lamentablemente no está preparada todavía, no está informada, tiene mucho miedo al cambio, miedo a las diferencias. Mario. Mira, en mi estudio jurídico nos tocó atender a una persona que había nacido con un nombre femenino y tuvimos que hacer todos los trámites legales para poner el nombre masculino con el cual él se siente identificado. Pero además de ser un mero cambio de nombre y un cambio de género ante el Servicio de Registro Civil, había un trasfondo mucho más doloroso. Este cliente mío trabajaba en ese entonces en una institución de carácter público y por lo tanto se le obligaba que tenía que llegar vestido de mujer. Entonces tenía que usar una peluca, vestido, siendo que él se siente hombre y de hecho llegó a mi oficina junto a su pareja mujer. Es decir, él tenía una vida emocional, sexual, de un hombre con una mujer y se le obligaba entonces a vestirse de mujer, a usar una peluca, a afeitarse y maquillarse de tal manera que pareciera ser mujer. Entonces finalmente es una tragedia, es como que a nosotros nos obliguen a disfrazarnos. Entonces diga, ¿sabe qué, señor Chilling? Usted ahora para ir a tribunal en vez de ir con cuello y corbata tiene que ir con vestido y tiene que ir con aros, perlas, una peluca. Te empieza a sentir humillante, simplemente por una condición al nacer. El punto está en que la mayor polémica se genera en menores de 18 años. Esa es la polémica que hay. Eso es lo que yo quiero que me lo aclaren. Si todavía una persona a los menores de 18 años tiene la misma facultad de un mayor de 18 años para tomar una decisión de un cambio de sexo biológico, ustedes me dicen, lo que dice Giovanna es sí. Eso se define entre los 3 y los 4 años y eso no va a cambiar, forever no va a cambiar. Si seguimos entonces hay una discusión de colegas tuyos que dicen que tienen una posición totalmente contraria a eso. Entonces, ese es el punto. O sea, el punto no está quizás en los mayores de 18 años, el punto es, si insisto, un niño de 10, de 12, de 14 años tiene la facultad, desde el punto de vista psiquiátrico, desde el punto de psicológico, para tomar una decisión de revertir su identidad de género. Si una decisión, tal como la que menciona Juan Enrique, de carácter legal, donde se le cambia su nombre y su identidad de género ante el registro civil, yo no veo mayor dificultad. Incluso si se diera esa hipótesis extraña y habría que evaluarla, cuántos casos se dan de personas que se sienten confundidos con su identidad de sexo, identidad de género, y que posteriormente en la vida adulta quieren recular y volver a su plano original. Bueno, se puede legislar al respecto, no habría mayor inconveniente, simplemente en tu carnet en vez de aparecer como Agustín, saldrías como María y después de María vuelves a ser Agustín. No veo mayor dificultad de eso. Ahora, si la pregunta es de fondo respecto a intervenciones quirúrgicas y hay un arrepentimiento,
Sí, bueno, eso habría que evaluarlo, cuál es el daño de esa irreversibilidad, pero desde otro punto de vista o sea, si es simplemente algo nominal de las atribuciones de personalidad, donde se cambia el nombre de la persona, la verdad que yo no le veo mayor dificultad e incluso podríamos beneficiar a varios niños que son objeto de bullying y que simplemente no quieren llamarse María o no quieren llamarse Agustín y que quieren cambiar los nombres, ¿no? Es tan simple, Agustín, súper cortito, como que, porque tú dices, y nunca más pueden, como que esto, como que pudiera ser que se equivoca y después quiere volver a hacer lo que era antes. Además que decirlo yo, es la declaración tuya, dice que... No, pues yo digo, sí. Sí, claro. Lo que yo te pregunto a ti, ¿alguna vez te has sentido mujer? No. Ya. ¿Yo alguna vez me he sentido hombre? No. ¿Alguna vez te has sentido Sí, mujer? pero se lo estás preguntando a gente que son sobre mayores de 18 años en este set. Pero si tú le haces... Pregúntale a los niños. Ya, pero Ándate donde los es niños. que ahí donde está el tema de la discusión. No la coloco yo, la coloca la contingencia. Es que a eso como un voy. niño que puede decirte, un niño que biológicamente es niño, te dice, no sé, a los 7 o los 8 años que se siente mujer. Entonces, uno puede tomar esa declaración igual que la que te está diciendo una persona, la misma pregunta para un mayor de 18 años, ahí está la discusión. Ese es el tema finalmente, que el niño puede variar en esa declaración mientras sea un adulto. El adulto ¿Por qué va a variar? también- ¿Por qué va a variar? no, yo te lo estoy mencionando como tema de la discusión. El tema es más general. Yo te diría que es el vínculo que tiene el Estado con la persona en el ejercicio de su libertad. Y ese es el valor, como este es un programa que se llama Conciencia de Valores, ese es el valor que tenemos nosotros que considerar, el valor ético, la libertad personal. Es atendible que el Estado te obligue a violentar tu libertad personal simplemente por una razón de carácter arbitrario o una razón de carácter paternalista, porque dice, usted es niño, entonces como es niño, es un incapaz, todavía no ha madurado lo suficiente, así que yo no le permito el ejercicio de su libertad y tiene que someterse a violentar sus derechos más fundamentales, sus derechos humanos más fundamentales, simplemente porque el Estado, que es paternalista, dice usted no está preparado para este cambio. Juan Enrique. Ese es el asunto. Sí, yo estoy de acuerdo con Mario y creo que también que hay dos aspectos distintos. El primero es respecto a que quizás la posición más radical que uno puede adoptar en este tema de la infancia trans es decir, yo a un niño o a un adolescente bajo ninguna circunstancia voy a escuchar su vivencia interna. Que el Estado, como bien dice Mario, bajo ninguna circunstancia no va a haber ninguna autoridad que diga yo a este niño lo voy a escuchar porque este niño está diciendo que le pasa algo. No, Entonces, perdón, pero- la palabra escuchar yo creo que no es la que se ha mencionado. ¿Ah? No, sí, Yo porque- creo que todos lo escuchan. El punto es tomar una decisión a los 14 Bueno, de este porque- tema no es lo mismo que tomarlo sobre los 18. Porque el adolescente o el niño lo que está diciendo es que escúchenme para poder hacer este cambio. No escúcheme, obviamente que alguien lo va a escuchar, su papá, su mamá, en el colegio van a escuchar que el niño le está pasando esto. Pero decir que usted queda absolutamente excluido y el Estado no va a hacer no va a adoptar ninguna posición o ninguna política pública o ningún apoyo respecto a la vivencia interna que usted está sufriendo o que usted está viviendo, esa quizás es la posición más radical y por cierto vulnera el derecho de todo niño, niña y adolescente a ser oído por la autoridad competente, a acudir a un adulto, a una persona que le diga, ¿sabe qué? Esto es lo que me está pasando y necesito que alguien me escuche, que alguien me ayude, porque yo necesito cambiar mi nombre, porque efectivamente también, como dice Johanna y como dice Mario, le sufren bullying en los establecimientos educacionales, sufren cuestionamientos de la identidad en el ejercicio de otros derechos quizás más pequeños, porque claro, son adolescentes o son niños, ¿verdad? Pero sufren también esa discriminación. Por lo tanto, nosotros creemos que es importante que la posibilidad esté abierta. No significa, y aquí también hay que ser sumamente honestos, eso no significa que a todo niño, niña o adolescente que diga, ¿sabes qué? Estoy cuestionando mi género, lo vamos a obligar a cambiarse el género. Sino significa que alguien tiene que escucharlo para saber qué es lo que le está pasando a ese adolescente. Te vuelvo a tocar el punto que genera debate. Incluso el actual presidente en algún momento dijo una frase famosa, digamos, bueno, esto puede cambiar más adelante, como si fuese una enfermedad. Pero coloquemos una realidad, cuando un niño de 13, no sé, de 12 años, manifiesta el deseo ferviente de cambiar su identidad de género, esa decisión no puede quedar a la autonomía de un hijo de menor de 18 años, sino que el padre tendrá o los padres tendrán que determinar si eso es posible o no es posible. Es ahí donde se genera lo que dice el punto Mario Chile, ahí se está vulnerando un derecho de un niño
¿O se está vulnerando el derecho de un padre también? Yo creo que ahí también hay un punto muy importante, y es que los niños, niñas y adolescentes, los hijos de los padres, no son propiedad de los padres. Y por lo tanto, cuando un niño o una niña sufre una situación personal y se la pone en conocimiento de sus padres y sus padres deciden ignorarla, quizás es una situación también bastante vulneratoria del niño. Y por lo tanto, si pensamos en que los padres también se equivocan a veces y que por lo tanto quizás lo que requiere es que el padre acompañe a ese niño y que lo escuche y que lo acompañe en la transición, ¿verdad? Ese quizás es el mejor camino. Pero por ejemplo, nosotros hace poco conocimos el caso de Marcela Aranda y de su hija Carla, Sí. ¿verdad? Bueno, Carla, que era una mujer de 19 años, dijo, yo no hablo con mi madre hace 3 años. Esa tampoco es la posición que un padre puede tomar respecto de sus hijos cuando su hijo le dice, o su hija le dice, sabes que tengo una identidad de género distinta a la que me están tratando de imponer la sociedad a través de cánones culturales. ¿Y ¿verdad? qué han hecho ustedes en ese caso en particular? ¿Cuál ha sido el rol de la Fundación con el caso que me mencionas? ¿Con el caso de Carla Aranda? Sí. No, ninguno. Nosotros no conocemos a Carla, lo vimos por la prensa. Ah, ok. Nosotros no tuvimos una relación directa ahí, pero sí creemos que lo que debemos hacer es buscar una posición que acompañe a sus niños y que permita a los niños ser escuchados e iniciar un proceso de cambio de sexo y nombre registral. Ahora, también hay que ser sumamente honesto, y bien también lo decía Mario, la solución legislativa puede ser, y así es en Argentina, de que en el caso de los menores de 18 años que hacen su cambio de nombre y sexo registral, luego de los 18 años pueden revertir esa decisión. Nosotros tampoco conocemos, estamos en conocimiento de un caso en particular que se haya arrepentido de su identidad de género, que haya dicho en su infancia, ¿saben qué? Yo tengo esta vivencia, creo que soy trans, y luego haya cambiado de opinión. Nosotros todavía no tenemos ningún conocimiento, tampoco ha habido en la comisión mixta, ¿verdad?, personas en Chile que hayan sido invitadas con un testimonio en esa línea, y por lo tanto, si hay una preocupación genuina, yo creo que la preocupación en eso puede ser genuina, a pesar de que aparentemente no hay un caso concreto en el país en que haya ocurrido eso, entonces establezcamos el derecho de esos niños o esas niñas a revertir esa situación, entendiendo que no hay, ¿verdad?, cirugías de cambio de cirugías ni tratamientos hormonales de carácter permanente que le hayan sido aplicados, de modo que puedan volver al estado anterior. Johanna, una pregunta desde el punto de vista de la psicología. O sea, ¿cuándo tú puedes determinar efectivamente que este niño, su identidad de género es distinta a la que viene biológicamente? Y cuando tú dices, no, todavía hay que esperar. ¿Dónde está como esa línea fina? ¿Cómo discernir eso? O sea, cuando tú dices, sabes que esto es permanente y va a ser permanente, esa identificación de identidad de este niño, y otro que tú podrías decir, no, esto todavía hay que estudiarlo, porque todavía puede que esto sea un proceso que evolucione de otra forma. ¿Dónde está? ¿Cómo identificar eso? Pues ¿Y cuáles son los tips de ese tema? A ver, yo te hablo, y siempre te he contado desde que vengo a este programa, que yo hablo desde mi experiencia, porque yo siento que uno aprende en la universidad distintas cosas, sobre todo en psicología, que van cambiando con el tiempo, y después uno aprende mucho más desde la experiencia y desde la experiencia de vida también. A ver, cuando uno trabaja con niños, he trabajado muchos años con niños, y en cualquier situación de trauma o en cualquier situación problemática, en cualquier situación de dolor, cuando el niño te lo relata, es inevitable que, a ver, ¿cómo decirlo? Aquí uno pensaría que ya, tengo 10 niños que me dicen que creen que que tienen el otro género, que tienen identidad de género cambiada, digamos. ¿Y cuál vamos a ver? Es que no es así. O sea, ¿cuál es la tasa de gente que se ha suicidado? 58%. Han intentado suicidarse el O sea, 60% de una encuesta en Chile realizada a personas trans. O sea, estamos hablando de un sufrimiento interno Profundo, sí. que no puede pasar de largo, que no es como que tú digas, sabes que esperemos un rato, no, porque esa persona ya ha esperado, y esa persona, no ese niño. Yo no lo digo en ese sentido tan simplista, esperemos algo. Cuando un No, psicólogo, sí lo sé, cuando sí un lo sé. psicólogo dice, efectivamente, este es un caso de identidad de género, y cuando no, esto no tiene todavía todas las características de serlo. ¿Dónde está ahí? Es que tenemos que irnos porque más. cualquier no sé, te lo digo, perdón el ejemplo que puede ser muy vulgar, digamos,
Una niñita podría decir a los 13 años me siento hombre. Esa sola declaración es para determinar No, que... por supuesto que no. Por ahí va la O sea, pregunta. por ahí se parte en indagar, porque Claro. estamos hablando, hay algo súper importante acá, que estamos hablando de que si esto está en la palestra, es porque toda esa gente que estaba sufriendo empezó a gritar su sufrimiento. Aquí no hubo gente que se interesó por esto, no se sabía que existía esto. O sea, la gente pensaba que o son homosexuales, o son travestis, la gente no sabía de esto. Cuando esto empezó a ponerse en el tapete fue porque ellos mismos empezaron a sacar la voz de algo que no existía. Entonces, para que tú te des cuenta lo complicado que y lo fuerte que es ese sentimiento. O sea, como que yo te dijera ahora, tú eres mujer, no, pues sí, siempre he sido hombre, siempre me he sentido como hombre. O sea, es algo que ellos lo sienten desde siempre, desde muy chiquitito. Entonces, esa niña que me dice a los 13 años, que la verdad es que yo creo que soy hombre, bueno, obviamente yo le preguntaría cómo le ha afectado toda la vida sentirse mujer. O sea, estar en un sexo mujer y en realidad sentirse hombre. Y probablemente si es un juego, una manipulación, te vas a dar cuenta al tiro. Porque el calvario que lleva esta gente es así, es un calvario. Y eso es lo que yo creo que la gente no lo entiende todavía. Porque, como te digo, ellos se abrieron paso y tuvieron que crear un nombre para esto que en el fondo nadie sabía que existía. Entonces, la gente no se lo cuestionaba. Entonces, es tan fuerte el sentimiento que salió solo sin tener siquiera un nombre para nominarlo. ¿Me explico, no? Sí. Entonces, no es algo que pase desapercibido, no es algo que tú Bueno, puedas hacer cuestionarios, tiene o no Sí. tiene depresión, tiene o no tiene estrés, no, es... Justamente lo que se necesita es más información y más cultura al respecto. En el caso de lo que hicimos nosotros, en el cambio del nombre y del sexo ante el registro civil, obviamente que el juez nos pidió una serie de antecedentes y de pruebas al respecto. Esto no es tan simple como cambiar o modificar el nombre de una sociedad, Es súper difícil. sino que pasamos por lo menos más de un año en un procedimiento que es de carácter voluntario, pero con las exigencias requeridas por la ley. Por otra parte, bueno, existe un prejuicio, lo que hablas tú. ¿Cuál es la diferencia entre un transexual, un travesti, un hermafrodita, en fin, distintas categorías que el ego, por lo menos desde el mundo heterosexual, nosotros no lo conocemos muy bien. Pero si miramos la historia, una de las mayores injusticias que se ha cometido, por ejemplo, con el mundo homosexual, se dio en Inglaterra, donde finalmente murió uno de los padres de la computación simplemente por ser homosexual y se le obligó a la castración química. ¿Para qué decir los padecimientos que tuvo Oscar Wilde, uno de los mayores escritores de todos los tiempos, simplemente por el hecho de ser homosexual? Es decir, hay una gran mayoría de los cuales pertenecemos, que somos heterosexuales, que con algún grado de ignorancia podemos discriminar a una minoría porque pensamos que a lo mejor, como se pensaba antiguamente en la época de mis abuelos, que era mala costumbre, que este niñito hay que criarlo muy macho para que no se pase para el otro lado, pero resulta que el homosexual, al parecer, bueno, y ahí tú, Juan Enrique, nos puedas reafirmar desde la Fundación Iguales, es una persona que nace así nomás. O sea, tal como yo nací con un gusto y preferencia por las mujeres y no nací por preferencia con gente de mi mismo sexo, yo no lo elegí, simplemente esa es la condición con la cual nací. Y podría haber nacido con una condición trans, una condición homosexual o distinta, y no por eso me hubiera gustado que en la sociedad en la cual vivo se me hubiera atropellado mi dignidad, se me hubiera impedido ejercer mis derechos y mis libertades. Cosa que sí ocurrió con los ejemplos que estoy dando de Turing y estoy dando de Oscar Wilde. Juan Enrique, ¿ustedes manejan alguna estadística a nivel de la Fundación de qué cantidad de la población desearía realizar un cambio de género? Sabes que no existe, y no solamente no existe a nivel de la Fundación, sino que no existe a nivel Estado. Y nosotros hemos dicho este último tiempo que porque es una pregunta que nos hacen muy seguido, es una de las tremendas deudas que existe desde el Estado hacia la comunidad trans. Nosotros ya tenemos identificado que la comunidad trans es tremendamente discriminada, tenemos identificado dónde sufren más o menos las brechas, ¿verdad? En la discriminación, por ejemplo, en el ejercicio de la salud, en el ejercicio de la educación, en el ejercicio de la vivienda, en el ejercicio del trabajo, y sería bueno en ese sentido que el Estado pudiera empezar a medir, como lo mide respecto de muchos otros aspectos, ¿verdad?,
¿Qué tan grandes son esas brechas? Por ejemplo, ¿qué tantas personas son despedidas por su orientación sexual o por su identidad de género en su trabajo? ¿O qué tantas personas, por ejemplo, abandonan su ciclo escolar, ¿verdad? Sus establecimientos educacionales debido al bullying que sufren en ellos? En ese sentido, nosotros estamos haciendo también un llamado al Estado a comenzar a medir estas brechas porque lamentablemente no tenemos al año 2018 una respuesta a una pregunta tan simple y tan importante como la que me hace. Ahora, ¿dónde Chile tiene que avanzar en esa materia? Porque estamos hablando hoy de un avance que tiene que ver básicamente con los documentos de identidad, sí, pero pareciera que tiene que avanzar mucho más allá. ¿Dónde tú ves que todavía estamos muy en retroceso, lo que seguramente hay en otros países en esta materia? Yo creo que estamos muy atrasados en materia de educación. Estamos muy atrasados en materia de educar a nuestra población en lo que es los derechos humanos, en lo que son las orientaciones sexuales, en lo que es la diversidad sexual, en lo que es la identidad de género. Lo que hemos visto y bien ¿sí? Perdón la interrupción. Cuando hablas de políticas de educación, te quiero dar el tema de las políticas de educación sexual en los colegios. Porque se habla de dos sexos, básicamente. No se habla de transexual y de otro tipo de género. ¿Tú crees que incluso eso tiene que haber un cambio relevante? O sea, yo creo que dos sexos biológicos los hay, digamos. O sea, hay personas que nacen con pene, personas que nacen con vagina, ¿verdad? Sí. Pero yo creo que en materia de educación sexual, desde luego, nosotros debemos educar a nuestros adolescentes, no solamente respecto a los temas de diversidad sexual o de identidad de género, para que sepan lo que es la orientación sexual y la identidad de género, sino también en temas de prevención y de salud sexual responsable. Nosotros hemos visto en este último tiempo las cifras, las alarmantes cifras de aumento del VIH, y en ese sentido yo creo, y soy un convencido, de que para poder tener una población educada sexualmente, que ejerza su sexualidad de manera responsable, no solamente debe estar la familia, que desde luego debe estar y debe tener un rol muy importante, sino también debemos establecer estándares mínimos que deben aprender esos adolescentes al momento de iniciar su vida sexual. Nosotros hoy en día hemos visto que tenemos en Chile duplicada la cifra de transmisiones de VIH en un plazo de 12 años aproximado. Por lo tanto, yo creo que es importante que los niños, niñas y adolescentes sepan lo que es una sexualidad responsable, porque no solamente va a repercutir en las cifras de salud pública, como podemos verlo hoy en día, sino que también en la vida diaria de esas personas. Joana, para alguien que se encuentra de la noche a la mañana con un escenario así, te estoy hablando matrimonio conservador, y que se encuentra que un hijo le dice, me siento de una identidad distinta a la que tengo en el sexo biológico. Y puede ser incluso a lo mejor algo que puede ser una noticia que a algunos los derrumba, incluso el matrimonio puede terminar quebrado. A veces un papá es mucho más conservador. ¿Qué se le puede decir a esa familia? ¿Cuál sería el consejo? Obviamente el acompañamiento y lo que no tendría que hacer por ningún motivo. Porque si hay algo que yo creo que la gente no está preparada es para una noticia como esa, sobre todo una sociedad tan conservadora como la chilena. Sí, claro. A ver, no puedo dejar de decir que probablemente un hijo de una familia conservadora no va a identificar, y si lo identifica, ¿lo va a negar, lo va a identificar, lo va a negar, o va a pensar que es homosexual, que es lo que generalmente pasa, que es lo que me pasó con mi paciente, que en el fondo, porque falta educación, porque en el fondo no sabemos tampoco cuánta gente puede tener este cambio de género, digamos, esta contradicción, no, ¿cómo se dice? Bueno, en el fondo el tema de la transexualidad. ¿Por qué? ¿Por qué no sabemos? Porque en el fondo la gente no se lo cuestiona, ese es el tema. Entonces, estamos hablando de una familia conservadora, donde el niño por alguna razón o por algún... ¿Pero debería cuestionárselo? ¿Ah? Tú dices la gente no se lo cuestiona, pero no, debería la gente cuestionárselo. debería tenerlo como posibilidad, pues, porque si no, nos tendrían años y años para darse cuenta que sí son transexuales. Pero pregunto, Maro Chilin, que tú eres casado, ¿tú te abres a esa posibilidad hoy? ¿Lo consideras una posibilidad que alguno de tus hijos fuera homosexual o que fuera transexual? Sí. No creo. Bueno, yo tengo hijos ya un poquito más grandes de esa edad, o sea, el más chico tiene... Bueno, tengo una niñita, es que nadie se coloca en ese escenario, una guaguita, 6 meses. No, lo que yo te decía en ese sentido podría es que... ser. Ojalá que no. Es que él dice ojalá que no, ¿te fijas? No, pero es que eso es bien notable. Cuando uno dice ojalá que no, no tiene que ver con la discriminación.
en el sentido de impedirle el ejercicio de los derechos, sino que justamente sé que va a ser una persona que va a sufrir bastante, va a estar en una sociedad que no tiene esa apertura respecto de esta categoría de personas, por lo tanto no es lo deseable. Es lo mismo que podría decir respecto a una persona que padece algún síndrome, por ejemplo un autista. Tampoco alguien aplaudiría y diría que bueno tener un hijo autista. No, tú no quieres que tenga esa condición. Yo creo que los mismos trans en sí mismos podrían decir legítimamente, yo no conozco tanto el mundo trans y a lo mejor Juan Enrique algo podrá iluminarnos al respecto. No sé si ellos están tan contentos con la condición por la cual nacieron. Yo creo que simplemente a ellos, los que se sienten mujer, les hubiera gustado nacer derechamente mujer, y los que se sienten hombres, derechamente hombres, sin haber pasado por la indefinición. Y esa indefinición les provoca un sufrimiento y les va a acompañar ese sufrimiento toda la vida, independiente de cuán tolerante pueda ser esa sociedad. Quiero contestarte la pregunta, a ver, porque nos enredamos un poco. A ver, si un niño de una familia conservadora se siente con el sexo distinto a su género, yo creo que probablemente puede jugar cuando es chico, no se va a dar cuenta y los padres probablemente pueden intuir si es que esto es algo, a eso me refería, si es que esto es algo que se ha informado y que está en la palestra, que es algo que pudiera pasar. Si es algo que no está en mi cabeza por ningún motivo, no me lo voy a cuestionar y probablemente ese niño va a ir creciendo tratando de tener el mismo género de su sexo y probablemente va a empezar a pasarlo mal. Ahora, si el niño tiene alguna figura importante en donde pueda conversarlo, se topa con una psicóloga o con un psicólogo, o con alguien que haya vivido esta experiencia, que lo pueda escuchar y tiene esas herramientas para hablarlo, lo que uno tiene que hacer con los papás es, en el fondo, o sea, por eso te digo que siempre me voy a lo simple, tiene la libertad, como cualquier persona, de sentir y de vivirse su vida como sienta que es necesario vivirla. O sea, tú me dices que un niño... Yo siento que los niños tienen mucho que decir y de verdad no lo digo metafóricamente. No, yo no lo digo que un niño, estoy hablando de la capacidad de un niño para tomar ciertas decisiones versus la capacidad de un adulto para tomar decisiones con relación a un tema como este. Sí, ese es el tema, no lo coloco yo, el tema que se coloca, por algo hablan, la famosa discusión mayores de 18, menores de 18, por algo lo colocan. Es porque estamos en una sociedad donde se valoran las personas de forma distinta y porque creemos que los niños valen menos que las personas, así como las mujeres, así como todos los grupos que en el fondo están alejados de esta sociedad que debiera ser igual o normal entre ellos. Pero aquí, para tu respuesta, o sea, el tema aquí es que no le puedes decir, o sea, no puedes tratar de cambiar algo que te está diciendo que él es. O sea, es su identidad, es de una determinada manera. ¿Qué se hace con eso? Tienen que buscar un especialista de todas maneras, porque probablemente no van a saber qué hacer. ¿Qué se hace con sus propios temas? Bueno, volvemos al tema de la conexión que siempre te digo. Si yo estoy conectada con mi hijo y mi hijo me dice que esa es la única manera en que va a ser feliz, por muy cerradamente que yo sea, no voy a creer que mi hijo se siente infeliz toda su vida porque hay una sociedad que define cómo él tiene que manejarse desde el rol. Porque estamos hablando, aquí hay algo mucho más de base que tiene que ver con que en esta sociedad se han definido los roles de una manera súper binaria. Sí, binaria, como hombre, mujer, rosado, azul. Si no tuviéramos esa diferencia, si las mujeres pudieran andar con pelo corto y los hombres pudieran maquillarse, la gente pudiera... Tú te ríes, pero es que porque estamos en una sociedad... No, me río. Estaba mirando la mirada del señor Chile, quería maquillarse. O sea, ¿en qué sentido? Es que en ese mundo quizás no existiría este problema, porque nadie andaría viendo si tenés órgano sexual masculino o femenino. Nadie vería eso. Además, y cualquiera podría hacer lo que quisiera y se enamoraría de quien quisiera, pero son las rigideces de esta sociedad. Y sobre ese punto que dice Johanna es súper importante, porque finalmente cuando se relaciona con otras personas no se relaciona ni con sus genitales ni con el sexo que aparece en el carnet de identidad. Se relaciona con el género con el que la persona se manifiesta, con el género con el que la persona se desenvuelve. A Daniela Vega, que por ejemplo nadie le ha visto ni sus genitales ni su carnet de identidad, a nadie se le ocurriría decirle tratarla como hombre. Claro. Porque
ella es una mujer, ella se desenvuelve en su vida como una mujer. Y en general, todas las personas nos desenvolvemos y nos relacionamos con el género de las personas y no con su genitalidad ni con lo que dice su carnet de identidad. Entonces, en ese sentido, creo que también es importante entender de que una de las tantas discriminaciones que sufre la gente trans es porque esa relación con el género se rompe al momento de presentar el documento de identidad. Cuando yo presento el carnet de identidad, mi carnet de identidad dice que no soy, no soy no sé, Daniela, como me muestro, sino que tengo otro nombre y que tengo otra letra en donde dice sexo, entonces ahí es donde la relación con el género se quiebra y por lo tanto uno empieza a cuestionar la identidad del otro. Ese es el problema que sufren las personas. Ahí se produce cierta ambigüedad de carácter cultural. Mira, yo creo ser abierto de mente, es por lo menos una postura que liberal. Cada día quiero creérmela más. Pero no, en varias situaciones me ha pasado de tener que interactuar socialmente con personas que han sido trans o que son travestis, y viene el saludo. Entonces tú dices, ¿cómo la saludo? Le doy un beso, la saludo de mano, me siento medio incómodo dándole un beso sabiendo que es hombre y no mujer. Y eso que yo soy una persona abiertamente. Por eso te hago ese paréntesis previo. Entonces, creo que cuando se está hablando de esta legislación, no se está transparentando todo. Porque en realidad, la Daniela Vega, que yo no la conocía, la vi en Vértigo nomás. Claro, yo observo que es una mujer ambigua, donde, bueno, yo sé que es trans. Entonces, bueno, es algo de hombre, algo de mujer. Pero no es genuinamente una mujer. No, entonces, eso es lo que podría provocar algún tipo de discriminación. Vamos a querer, por ejemplo, un trans en el ejército, en un lugar donde tiene que ir a las duchas junto con sus pares, porque yo voy a la ducha como soldado, donde hay otros que nacieron hombres, pero de repente tengo un compañero que tiene vagina, pero que se siente hombre. Es una cosa medio extraña. Lo estoy llevando a una cosa muy brutal. Pero justamente en esa brutalidad, en esa cosa explícita que estoy tratando de hacer, es donde se produce un poquito la discriminación sin transparentar qué es lo que hay detrás. Porque genuinamente no va a ser... a mí me gustaría que si yo voy a pololear, bueno, ya estoy viejo yo, pero supongamos que a los 20 años voy a pololear con una niña, no me gustaría que encontrarme en la mitad del camino y me diga, mira, sí, yo nací hombre, hice una intervención quirúrgica, churra, o sea, como que no es lo mismo una persona que nació toda la vida de un sexo a la persona que fue cambiando o que tenía cierta ambigüedad en el camino. Y volviendo un poco a lo que dice Joana, en los libros de antropología se habla de que estas personas trans o que son hermafroditas tienen un rol especial dentro de una sociedad y son sacerdotisas o lo ocupaban de pitonisa, no sé, en Delfos y cosas por el estilo. En esta sociedad no tienen un rol muy definido en ese sentido. Eso es un poco lo que quise abrirme. Sí, pero es también un punto cultural, ¿no? Es un punto quizás en el que se requiere la educación finalmente, porque quizás al momento en que tú te enteras, por ejemplo, a los 20 años que tu polola es una mujer trans, y que nació con genitales masculinos y que quizás los tiene todavía, o quizás se hizo una cirugía de reasignación, bueno, será tu decisión si tú quieres seguir o no quieres seguir. Digamos, pero lo que sería horroroso sería que tú te sintieras, no sé, engañado engañado y la golpearas, por ejemplo. Eso sería inaceptable. Sí, claro. Pero lo lógico sería que, bueno, si esa conversación existe, bueno, sea tu decisión, si tú decides continuar o no decides continuar. ¿Por qué no? Pero lo importante es que tú entiendas de que las personas, que es la brecha cultural que tenemos, ¿verdad? Que es la brecha de la educación que hablábamos al principio, que una persona cuando vive esa situación diga, bueno, es una persona trans. Yo me enamoré de la persona, o bien, sabes que yo en verdad no tengo ganas de continuar en esta situación. Es una decisión que ocurrirá en caso a caso. Pero desde el punto de vista de la convivencia diaria, de los espacios públicos, de los desarrollos de las profesiones, de los compañeros de trabajo, un poco eso es lo que dice Mario. O sea, ¿cuánto todavía a nosotros nos falta aceptar esto? Porque finalmente hay personas que han tenido que su fachada ser de hombre en una corporación, no salía en la prensa el caso, y después él dice, yo soy Alicia, no soy tal persona, digamos, y la corporación además tuvo que hacer todo un proceso de integración para esa persona, o sea, es un tema.
Es un tema el caso de Alesia. O sea, exactamente. Sí, bueno, claro. Bueno, eso es una de las cosas que nosotros también nos hemos encargado desde la Fundación. Nosotros como Fundación Iguales hoy en día estamos articulando Pride Connection, que es una red de empresas, que ya tenemos 36 empresas, entre ellas Cencosud, que es donde ocurrió el caso de Alesia, donde efectivamente lo que hacemos son capacitaciones a grupos de trabajo, ¿verdad? Donde, por ejemplo, un colaborador o un trabajador va a hacer una transición de género. Y desde luego que eso también es una deuda que, de nuevo, volvemos al tema de la educación, pero que ante la inactividad del Estado... ¿Ese caso lo tomaron ustedes? Sí, lo tomamos nosotros. ¿Y sí. qué fue lo positivo del caso? ¿Cómo fue el tema de que la empresa navegara por un proceso de inclusión? Nunca estuvo cerrada tampoco, para ser bien honesto en el tema, pero ¿cómo se manejó ese proceso? Sí, yo diría que se manejó muy bien y te diría que tiene dos cosas muy buenas desde dos perspectivas distintas. Primero, desde la perspectiva de Alesia, que Alesia era una ejecutiva, ¿verdad?, que ocupaba una jefatura, que pudo hacer su transición de género y mantener su trabajo, y hasta el día de hoy ella sigue trabajando en Cencosud con su mismo cargo y relacionándose con sus compañeros de trabajo como lo hacía antes de la transición, ¿verdad? Y en segundo lugar, también tiene un punto muy bueno para Cencosud, y es que una buena trabajadora que tenía, como era Alesia, no se fue, no tuvo que abandonar su puesto de trabajo, y por lo tanto también mostró la empresa la capacidad de generar espacios laborales seguros, inclusivos para todas las personas sin importar su orientación sexual, su identidad de género, manteniendo sus talentos, ¿verdad?, dentro de la empresa y también permitiendo que eso ocurriera en otros espacios. Juan Enrique, yo viví lo mismo y la empresa se portó súper bien y nos coordinamos, me invitaron y al final ella que pensaba que se tenía que ir, ahora está haciendo su transición y han entendido por qué no iba a las fiestas de la empresa, porque no puede ponerse taco, porque nunca le gustó ponerse vestido de taco. Ahora todo se entiende mucho más porque ella se alejaba, no sabía a qué baños ir, no quería estar donde las mujeres que después sabían que ella en realidad tenía identidad de género hombre y que las vio con sostenes. O sea, hay un montón de detalles que te hacen tu vida terrible y ahora está súper contenta. Juan Enrique, si tú quieres comprar un auto, la mejor opción es Chevrolet. Y el líder es en Inalco. En inalco.cl usted encontrará una gama de vehículos de General Motors en condiciones muy preferenciales, con una carga anual equivalente, baratísima, a la que le encanta al señor Chilling. Y lo que es mejor, oferta los fines de semana. Imagínate ese Camaro espectacular de color azulito que se convierte en rojo. En Inalco, líder en General Motors, usted encontrará ahí la mejor opción al momento de comprar un Chevrolet. Mario Chilling, ¿cuánto nos falta en materia? ¿A ti te parece que este es un avance desde el punto de vista legislativo o todavía es muy light, es muy soft? No, en absoluto, es un avance. Si tú te fijas en la legislación norteamericana, por ejemplo, eso ya está contemplado, o sea, tienes mucha más libertad de la que tienes en Chile. Si hoy en día a ti no te gusta tu nombre, ¿cuántas personas hemos conocido? No quiero desviarme del tema. Estoy hablando de este avance en el caso chileno, ¿todavía nos falta mucho? Es que justamente el tenerlo ya nos va a poner a la misma altura que los países desarrollados donde ya está contemplado, y por eso quería hablarte acerca de los cambios de nombre. Hoy en día es difícil o relativamente difícil un cambio de nombre, pero ¿cuántas personas, no sé, que tienen nombres sobre todo de anglófonos y mal escritos, qué sé yo, un Johnny que en vez de JH es Perpento, y dice, oye, a mí no me gusta este nombre, me gustaría cambiarlo? Y hay una exigencia legal para esas modificaciones. En Estados Unidos es fácil. En Estados Unidos tú te llamas como te quieras llamar, como te sientas agradado. Si no te sientes satisfecho con tu sexo, acreditas que con los antecedentes correspondientes y puede hacer ese cambio. Es decir, hay una visión nuevamente de un Estado que respeta las libertades individuales de las personas y el derecho a la felicidad, algo que no tenemos nosotros como sociedad chilena. Los norteamericanos sí lo tienen desde su fundación, es el derecho a la felicidad. Y acá poco nos preocupamos de la felicidad de los chilenos, y por Dios que se nota. Joana, y en punto de vista de las cosas pendientes, en materia de educación sobre todo, en materia de educación sexual, en materia de todo lo que se enseña todavía en los colegios, porque esto no es un tema que necesariamente se toca, ni siquiera en clases de educación sexual. Es tan difícil porque en el fondo uno pudiera decir que la educación, yo creo que la educación más, yo tengo algunas ideas medias polémicas, yo sé, Pati Agustín, pero yo siento que la educación más empaña al ser humano que en realidad
le permite las libertades. O sea, yo creo que a unos niños, o sea, yo tengo muchos adolescentes pacientes, tengo mucho contacto con niños. Los niños no les preocupa si es hombre, mujer, si es niña, si tiene pene, si tiene vagina, no, no es tema para ellos. Y para los adolescentes tienen un montón de definiciones distintas para los distintos tipos de sexualidad. Ellos entienden la transexualidad perfectamente. O sea, si los que estamos mal somos nosotros. O sea, los que creemos que podemos enseñar a este mundo de una determinada manera, tenemos que desaprender muchas cosas. Ese es el tema. Entonces, sí, tú me dices, si claro, la única forma es la educación, porque es como la base desde donde uno puede propagar ciertos conocimientos. Sí, se podría, pero creo que más que incluir términos o información, que sí debiera ser, pero más que eso tiene que ver con volver a valorar a toda la gente, que es lo que siempre te digo, por lo que son y no por el cuerpo, bajarle el valor al sexo, que ha sido tan oculto y tan importante, el sexo, con quién te acuestas o con quién no, quién te gusta. Son cosas que los niños, la verdad, no lo tienen tan metido en la cabeza como nosotros sí, por la educación que nosotros tuvimos. La misma pregunta para ti, Juan Enrique. ¿Cuánto ustedes como fundación ven que tienen que ser un líder de influencia para que la política de educación en esta materia también a nivel de colegio haya un avance relevante? Sí, yo te diría que nos falta mucho, y no nos falta mucho solamente en materias de diversidad sexual, de orientación sexual o de identidad de género respecto a estos aspectos. Yo estoy de acuerdo con Johanna que los niños y niñas lo entienden perfecto y tienen una visión mucho más relajada y mucho menos... no sé, le dan mucho menos importancia, esa es la verdad. Pero yo creo que efectivamente nos falta mucho en materia de diversidad en general de la sociedad. Nosotros estamos convirtiéndonos en una sociedad muy diversa, muy diversa, en materia de colores de piel, en materia de nacionalidades, en materia, desde luego, de diversidad sexual, etcétera. Y por lo tanto, nosotros lo que deberíamos preocuparnos es de que esos niños, niñas y adolescentes que están hoy en día en su proceso educativo escolar salieran no solamente sabiendo de matemáticas, sabiendo de historia, sabiendo de castellano, sino también siendo buenos ciudadanos, siendo ciudadanos responsables que entienden y que respetan al otro, que saben que existe una diversidad en la sociedad y que la sociedad va constantemente cambiando, que somos una sociedad dinámica, que la discriminación también es un fenómeno dinámico y que se manifiesta de distintas formas. Y por lo tanto me gustaría pensar que estamos soñando con un Chile donde los niños, cuando salen del colegio a los 18 años, no solamente están preparados para ser buenos ingenieros, para ser buenos abogados o para ser buenos artistas, sino también para ser ciudadanos responsables y respetuosos. ¿Todavía se discrimina mucho al mundo trans? Sí, al mundo trans sobre todo, Yo te diría que en general a la diversidad sexual, a las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersex, se les discrimina bastante, pero yo creo que las personas trans son las personas que más sufren la discriminación porque tienen el problema del cuestionamiento de la identidad al momento de ejercer trámites cotidianos. O sea, imagínate lo que es tener un documento de identidad que no te identifica a ti como persona, que no demuestra quién eres tú al momento de pasar un paso fronterizo, al momento de pasarle tu carnet de manejar a un carabinero cuando te detiene para hacer un control de tránsito, al momento de ir a la ISAPRE o a un consultorio con tu carnet de identidad a ejercer tu derecho a la salud. Yo creo que en ese sentido la discriminación de las personas trans es mucho más brutal y es mucho más diaria, porque como te decía, se genera el cuestionamiento al momento de presentar una cuestión que para nosotros lo presentamos por todos lados, no tiene ninguna importancia, como son los documentos de identidad. Si ustedes quieren arrendar un auto, la mejor opción es en Dunamis Rentacar. Ahí en dunamis.cl usted encontrará una gama de vehículos mecánicos, automáticos y lo que es mejor, oferta los fines de semana. Se vienen varios fines de semana, un sándwich. Señor Chile, a usted le encantan los sándwiches. Para que aproveche las ofertas espectaculares. Dunamis.cl, la mejor opción al momento de arrendar un vehículo. Sucursales en Concepción, Viña del Mar y en Santiago. Aproveche estos feriados que vienen ahora en mayo, ideal para arrendar un vehículo en condiciones espectaculares y preferenciales. Una pregunta para todos. ¿Cuánto creen que la película Una Mujer Fantástica se ha cuestionado mucho, que fue muy mediática, más que una película de calidad, como algunos lo han criticado, pero ¿cuánto creen que el caso de Daniela Vega, el caso de la película Una Mujer Fantástica, va a servir mucho a la sociedad chilena en esta materia, que es bastante conservadora, y en avanzar en todos los temas que hemos conversado en este programa? Yo creo que es bastante evidente que la película ha producido cambios y ha producido influencias. De hecho, estamos hablando justamente de este tema a propósito de ello. Pese a que no he visto la película y no he conocido gente que haya visto la película, pero sí he conocido mucha gente que habla de la película y que dice una película fome,
y ¿En que serio? así han dicho, Me me ha encantó. tocado aquí, hay un panelista que Roberto Álamo, que la vio en una película súper fome, dijo, y que más bien fue un lobby, digamos, a nivel internacional para el tema precisamente de la causa. Eso es lo que yo he escuchado de la opinión crítica. Debo digamos. hacerte una confesión políticamente incorrecta, tal como la que estaba recién insinuando. A mí personalmente no me gusta ver espectáculos ni de travesti, ni de trans, ni de nada por el estilo. A pesar de ello, yo no estoy a favor ni que se les discrimine, ni que se les obstaculice sus derechos, qué sé yo, tal como tengo la opción de ver una comedia o cambiarla por un drama. No, a mí estéticamente no me agrada ver hombres disfrazados de mujeres y cosas por el estilo, por muy artístico que pueda ser. Precisamente porque soy un gallo chapado a la antigua, o sea, tengo 49 años, he abierto mi mente. Un liberal chapado a la la Sí, no, sí. O un chapado a la antigua liberal. Mira, mi señora dice que yo soy un conservador que está dentro del closet, que en cualquier minuto sale el José Antonio Cast que tengo adentro. ¿Sí? Pero no, justamente yo lucho contra eso porque bueno, Joana, como buena psicóloga, puede decir que hay una disonancia cognitiva. Hay algo emocional, a mí no me agrada, tal como no me agradan los gordos mórbidos, no me agradan los gordos, pero no por eso voy a permitir que haya discriminación respecto a los gordos, que se le impida el ejercicio de su derecho. No, es simplemente una cosa de carácter estético. Entonces, bueno, ahí yo creo que puede haber un tema. Pero quiero hacer esta confesión políticamente incorrecta justamente para invitar a la gente que no le agrada, que puede que no le agraden los homosexuales, no le agraden los trans, no le agraden los gordos, no le agraden los negros, no le agraden los judíos, no le agraden distintos tipos de personas que habitualmente son discriminadas, para así decir, sí, efectivamente, puede que no me agraden, pero no por eso voy a dar un paso más que significa discriminar, ejercer violencia o impedir el ejercicio de sus derechos. Y ahí está el cambio. Yo creo que por ahí va ese sinceramiento que quiero hacerlo en ese sentido, justamente para dar un mensaje a favor de estas personas. Porque lo que está claro es que esto no era un tema que era más o menos visible, pero la película pasa a colocarlo en primera línea. Y la pregunta también es la misma para ti, Juan Enrique, y también para Joana. O sea, ¿cuánto ven que el efecto de la película para la sociedad nuestra va a facilitar abrir muchos espacios, no solamente los espacios legales, sino los espacios de integración, la no discriminación? ¿Cuál es la percepción que ustedes tienen de ese efecto? Yo creo que es muy importante, yo creo que es absolutamente importante. Ahora, creo que, no voy a decir que estoy segura, creo que la gente que piensa distinto, la gente que discrimina no le va a hacer nada, no le va a abrir la mente a una película, ni una discusión, ni... No va son radicales, decís tú. No, pero si tú te das cuenta en una discusión siempre, si hay dos puntos de vista distintos, siempre uno termina más convencido de su punto de vista y el otro de su propio punto de vista. Entonces, yo creo que la gente... No, pero hay un tema de educación, porque creo que la gente también tenía como una visión muy general del mundo trans. Entonces, precisamente la película ha generado programas como este y otros más, digamos, uno ha podido entender, desde el punto de vista de una profesional como tú, cuál es ese mundo. Sí, claro. Y entenderlo y comprenderlo. Uno está quizás, mucha gente está muy distante de esa realidad y ha podido informarse más y por lo tanto sí ha tenido un efecto. No creo Pero que tú eres una persona de comunicación y eres una persona tolerante, pero la gente que, yo te digo, que discrimina y que no va a ver la película. Te lo aseguro. Y va a decir que cómo voy a ver esas cuestiones. Bueno, o sea, no va a ver. Ahora, yo más no allá de todo, está en la palestra y bueno, va a ayudar mucho a nuestras generaciones porque vamos a normalizar algo que tiene que estar normalizado desde hace mucho tiempo, que es la diversidad en todo sentido. Juan Enrique, ¿cómo lo ves tú? Yo creo que la película ayudó principalmente en demostrar esa vulnerabilidad y esa discriminación y esa violencia que sufren las personas trans. Quizás efectivamente una persona muy radical en sus posiciones no le va a gustar, no va a decir que la película es fome. Yo creo que la película es buenísima, esa es la verdad, a mí en lo personal me emocionó mucho, porque además muestra esa vulnerabilidad de una persona solamente por tener una identidad de género específica, como en una situación cotidiana, como es que se muere su pareja y que ella quiere despedirse de su pareja, se encuentra con la violencia, con la discriminación, con el cuestionamiento, la tratan de prostituta, la familia es muy violenta con ella. Entonces
yo creo que sirvió para eso. Cuando pasó por televisión abierta sirvió para decir, miren, esto es un ejemplo de la tremenda discriminación y vulnerabilidad que las personas trans viven todos los días en nuestro país. Juan Enrique Pi, gracias por haber estado aquí en Muchas Conciencia de gracias. Valores. Joana Hall, Gracias. don Mario Chile. Muchas gracias, Agustín. Junto a usted, nos vemos mañana. Siga debatiendo aquí en las redes sociales. Chao, chao.